Es el rey y eso es suficiente. Desafortunadamente no es así. Mientras que algunos podrían justificarse o decir cualquier cosa de por qué no lo hacen, la realidad es que solo se acercan a Dios cuando lo necesitan. Es increíble, mis amados hermanos, cómo en esta semana se llenó Cinépolis para ver un video de un concierto de unos coreanos que se transmitió porque ni siquiera fue en vivo. Y estuvo ahí repleto para ver en video a su artista favorito. Pero no sean capaces de doblar sus rodillas para buscar a Dios. Hay personas que les aman, los buscan, los idolatran. Es triste. Las cosas buenas siempre requieren esfuerzo extra. Por ejemplo, hacer ejercicio, ser saludable, estudiar para obtener un grado académico. Todas estas cosas, entre muchas que podamos lograr, requieren un esfuerzo extra. De otra manera no se podrían hacer ni llegan. Mis amados hermanos, con Dios es lo mismo. A veces no tenemos ganas de orar. A veces no tenemos ganas de buscarlo, de leer su palabra. Pero es exactamente lo mismo. El mismo empeño que le pones a tus estudios, a tu trabajo, a tu negocio, es el mismo tiempo, empeño, dedicación. Por eso, mis amados hermanos, debemos vencer los obstáculos. Y la semana pasada le decía que usted debe de decidir buscar a Dios de la manera correcta. Algunos se pierden al buscar a Dios. La religiosidad no es el camino para encontrarte con Dios. Esto está reprobado. La religiosidad nos satisface, pero la comunión con Dios nos confronta con nosotros mismos al contrastar su justicia con nuestra injusticia para que a través del arrepentimiento del pecado sea como resultado una amistad plena y grata con Dios. ¿Qué hace el religioso? Viene y cumple ritos. Viene a la iglesia, escucha la palabra, ofrenda, hace algunos ejercicios espirituales, pero no trae transformación a su vida. ¿Qué hace el que verdaderamente busca a Dios de manera correcta? Se confronta con la palabra, se confronta en oración y hace cambios en su vida. Además, entender las dos maneras de vivir en este mundo. Todos vivimos de una o de otra manera. Hay dos maneras de vivir en este mundo, según los deseos de la carne, como lo hacemos sin Dios, y andando en el Espíritu Santo. Cada forma de vida tiene sus propias manifestaciones y sus propios frutos. Las de la carne son ira, contienda, vicios, una vida desordenada. La del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mis amados hermanos, el último consejo que le daba el domingo pasado es: comienza apartando un tiempo con Dios. Si quieres realmente saber qué quiere Dios de ti, qué quiere Dios de mí, es esencial buscarle intensamente y obedecer al Espíritu Santo para que nos guíe hacia Él, renunciando nosotros a tener nosotros el control y entregándoselo a Él para que lleve nuestras vidas. Cuando nos lleva a buscar a Dios a nuestra manera y a nuestras fuerzas, nos cansaremos. Pero cuando permitimos que Él renueve nuestras fuerzas y nos mantenga, saldremos fortalecidos. Al llegar a este punto, ahora quiero decirles por qué es prioridad buscar a Dios de la manera correcta. ¿Por qué es prioridad? Se lo voy a decir por qué. Porque tenemos y tendremos
una batalla, y esta será contra el pecado y contra la concupiscencia. Debemos buscar a Dios porque tenemos una batalla. Entiéndalo esto. Hoy desafortunadamente me llaman a mí igual que buscan a Dios cuando ya están los problemas. Pastores que no soporto a mi esposa. Pastores que no soporto a mi esposo. Pastores que con mi hijo estoy batallando en esto. Es que se cometió tal pecado o tal situación. Efectivamente. Porque enfrentaron el pecado solos. Enfrentaron las tentaciones solos. Por eso insisto en buscar a Dios de la manera correcta, a entender cómo se vive en este mundo de manera carnal o espiritual, y que tomes un tiempo con Dios. Prepárate para la tentación. La oración del Padre Nuestro claramente dice: líbranos de la tentación, guárdanos de la tentación. La Biblia dice que ofendemos a Dios o al prójimo cuando cedemos ante alguna de nuestras concupiscencias. Santiago 1 del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando las personas escogen el pecado por encima del bien, cuando escogen la concupiscencia de su carne, entonces caen en la tentación. Y es bien peligroso caer en la tentación. Las personas aspiran al amor, a la aceptación, a trabajar, a tener casa, vestido, en general a cubrir sus necesidades. Pero siempre cubrir estas necesidades surgirá y se podrán cubrir de una manera legítima, de una manera legal o de una manera ilegal. Siempre sucede esto. Por ejemplo, la forma legal de corresponder al amor es diciendo la verdad. La ilegal es mintiendo. En una relación de matrimonio, en una relación de noviazgo, si se quiere crecer en esa relación, que es legítimo amar y ser amado, si se quiere crecer y fortalecerse, tiene que estar basada en la verdad. Si se tiene un corazón egoísta, estará basada en la mentira. La tentación es el deseo de hacer las cosas de forma ilegal, desagradando a Dios en cualquier situación que se presente. Esa es la tentación. La oferta que nos da Satanás para nosotros satisfacer nuestras necesidades de manera ilegal, fácil, rápida, práctica, obteniendo mi beneficio. La Biblia deja muy claro lo que es de naturaleza legal o ilegal. Lo más importante son los parámetros que Dios marca. Los pecados que cometemos son violentando la orden establecida por Dios, y nace de nuestros deseos carnales de satisfacer esas necesidades que tenemos basados en esos deseos carnales. Por ejemplo, si deseo poseer algo, pero no puedo pagarlo, existe la posibilidad de robarlo. ¿Cuál es la manera legal de obtener algo? Salir, trabajar, ahorrar para adquirir ese bien. ¿Cuál es la manera ilegal de adquirir aquello? Simplemente tomarlo y robarlo. Pero robar rompe el orden establecido por Dios.
Y eso es pecado. Todo inició con el deseo ilegal. Todo inició con la tentación. Por lo tanto, cuando la tentación llama a la puerta, no es pecado. Pero si se cede ante ella, nos traerá como consecuencias malas a nuestra vida. El diablo y sus demonios nos tientan a ceder ante nuestras pasiones ilegales con el fin de que nuestra vida no cumpla el propósito para el cual fuimos creados. Miren, mis amados hermanos, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. El demonio quiere tener su vida miserable. Así lo quiere tener, porque no quiere que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Una vez que una persona es tentado, una vez que somos tentados y pecamos, el diablo nos acusa con Dios y presume de victoria sobre el pecador. Esto es terrible. ¿Cómo se siente un varón que ha sido infiel con su esposa? Se siente mal. Se siente mal con él mismo, se siente mal con su esposa, se siente mal con su familia, se siente mal con sus hijos. Eso es lo que quiere lograr. Pero luego él va delante del trono de misericordia. Y dice Apocalipsis que va y le dice esto al Señor en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él es tu hijo, es un pecador. ¿Recuerda usted qué hacía Satanás en el tiempo de Job? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Cada cierto tiempo el demonio mayor pasa por aquí, por Tampico, y anda rodeando. Y anda observando, particularmente a los cristianos. A los que hacen su voluntad, él ya los tiene dominados, esclavizados. De esos no se preocupa. Pero hay buenas noticias. La fe en Cristo nos libra de la culpa del pecado. Gracias a Dios por eso. Pero también libera de su esclavitud. Es decir, yo he cometido pecado y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Soy libre de la culpa del pecado, pero no solamente de la culpa, sino también de la esclavitud para ya no practicar más el pecado y fortalecer mi comunión con Dios. Cristo ya pagó por mi pecado. No hay razón para continuar haciendo maldad. No hay razón para que usted viva en pecado. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 3, leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mis amados hermanos, tengo casi 50 años, yo le he pedido a Dios 80 años, para que lo que resta de esos 30 años que viva, no los viva en pecado, no los viva en la carne, no los viva en mi concupiscencia, en tentaciones y en maldad, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y subraye la siguiente parte: conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La enseñanza de hoy tiene como título: somete tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios.
somete tu voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Y dice Primera de Pedro 4:2 que yo debo de vivir no conforme a mi concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, siempre es agradable y perfecta, grata, santa, buena, siempre. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no nos quiere ver tristes, Él no nos quiere ver deprimidos, Él no nos quiere ver enfermos, Él no nos quiere ver culpables, ni humillarnos, porque a todas esas cosas lleva el pecado. Con Dios es posible resistir la tentación y promete dar vida a quienes la soportan. En Santiago 1:12 leemos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis amados hermanos, prepárate para la tentación. Por eso estoy insistiendo. Ten un tiempo de comunión con Dios. Aprende su palabra. Ve y prepárate en lo secreto de tu recámara. A tu Padre que ve en lo secreto. Lee la Biblia. Estás en un campo de entrenamiento porque vas a salir al mundo y va a venir la tentación y va a venir el pecado. Por eso, en segundo lugar, el consejo es, haz la voluntad de Dios. Es conocida la historia de un grupo de deportistas sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes. ¿Ha escuchado esta historia? Ellos terminaron por comerse unos a otros entre los compañeros. Literalmente se comieron aquellos que murieron en el accidente y los otros se quedaron sin comer. Ahí congelados. Muy bonita, una película vieja, se la recomiendo, es para que vea con sus hijos, basada en la vida real. Vaya que el hambre nos impulsa a hacer cosas que nunca imaginamos que podríamos hacer. Por eso, ayunar ayuda a aprender a someterse a la voluntad de Dios. Si una persona no es capaz de dominar su estómago, ¿cómo va a ser capaz el varón de dominar sus tentaciones contra una mujer para no verla? ¿Cómo va a dominar esos anhelos y deseos que tiene, esos impulsos pecaminosos? En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 2, que estamos estudiando a detalle en estos 40 días y que seguiremos meditando en él, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Al dejar de comer por un tiempo o al someter algunas necesidades, le decimos a Dios que estamos dispuestos a sujetarnos nuestros instintos para que nuestro espíritu esté alerta a sus designios. Es decir, me abstengo de aquello para concentrarme en Dios. La voluntad debería ser libre, pero no lo es. La sometemos a prácticamente cualquier cosa. Lo que pasa cuando se ha entregado la voluntad al ingerir sustancias adictivas es un clásico ejemplo de dependencia y de ausencia de libertad, pero no siempre lo entendemos. Qué triste son ver a un drogadicto y ver a un borracho ingiriendo sustancias y se han hecho esclavos a esas sustancias. Pero ¿sabe qué dicen las personas que
los jóvenes y a los que se les invita. Yo tengo libertad de decidir. Y yo puedo dejar este vicio cuando yo quiera. Y ayer aprendí, por eso se llama vicio. Porque no lo vas a poder dejar. Cuando a pesar de que lo intentan y lo intentan por dejar aquello, se convierten en esclavos de eso. Y en realidad lo que hacen ellos es perder su voluntad al no tener la capacidad de detenerse ante el cigarro, la droga, el alcohol. Algo le está dominando porque hacen lo que esas sustancias les piden. No pueden dejarlo, aunque se lo propongan. Por el contrario, el ejemplo que tenemos en Jesús es que se fue y ayunó 40 días y dijo, yo domino mi cuerpo, tengo dominio propio y dejo los alimentos. Él vivía en libertad, que aún ni los alimentos lo dominaban a él. El hambre, ni aún el hambre lo dominaba. Le doy otro ejemplo de que aún ni el hambre lo dominaba. Dijo, caray, le dijo Pedro a Juan, ¿le habrá traído lonche la samaritana? Porque pues trajimos. ¿Le habrá traído alguien de comer? ¿Recuerda Juan 4? Dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y se puso a platicar con la samaritana. Y la samaritana entendió y fue y corrió al pueblo y trajo a la gente. He encontrado al profeta. Y luego les dijo, ahí están los campos listos para la siega. Pero él no hablaba de la siega, de lo físico, él hablaba de la gente, del evangelio, de predicar. A él las necesidades físicas no lo dominaban, él vivía en libertad. Por el contrario, el alcohólico, el drogadicto, y me estoy yendo a esos extremos para poder comprenderlo, no pueden. No están libres porque están sujetos a esos vicios. Quiero hacerte una pregunta. Todos los que estamos aquí estamos sometidos a algo. Todos. Quiero preguntarte, ¿a quién o a qué te sometes? Tal vez es el trabajo. Tal vez es tu negocio. Tal vez son tus hijos. Tal vez es Dios. Todos estamos sometidos a algo. Algo nos domina. Quien es libre demuestra su libertad a elegir o a rechazar de hacer determinadas cosas. La Biblia dice que todas las cosas no son permitidas, pero no todo conviene al ser humano. La libertad es elegir, no ser dominado por cosa alguna. Pese a que se nos permita. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Subraya esa parte. Yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Hace algunos años, escuché la frase de mi hermano David Acosta y me la eché a la bolsa. Primero la devoción y luego la diversión. Y no me lo estaba diciendo a mí, simplemente yo la escuché aquí en el templo. Cuando a mi hija le toca hacer su hora silenciosa y quiere hacer algo que no debe hacer, yo le digo, primero la devoción y luego la diversión. Cuando las personas tenemos libertad, vamos a elegir lo correcto. Cuando las personas me dicen, no puedo, están eligiendo lo otro. Y están dejando a Dios por un lado. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Por eso pregunto, ¿a quién o a qué te sometes?
Otra pregunta, esta es más dura. ¿A quién o a qué estás esclavizado? Esa es una realidad. Por eso el ayuno tiene sentido. No es únicamente abstenerse de la comida, es buscar a Dios. Es buscar a Dios. No hay que perder de vista el propósito. Dice Romanos, el pasaje que leíamos, sobre el que basamos esta enseñanza: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos, en sus concupiscencias. ¿A qué está usted esclavizado? ¿A su cuerpo, a su pecado, a sus concupiscencias, a sus deseos, a sus anhelos? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Escuchó eso? El pecado no va a tener señorío. A eso se refiere. No va a ser usted señor del pecado. Hay tantas personas que están esclavizadas por algún pecado en sus vidas. Pero en Cristo somos libres. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo mismo dice Pedro. Lo mismo dice Pedro. La Biblia de las Américas lo traduce así: por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de sus cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene dominio cuando usted dobla sus rodillas todos los días. El pecado no tiene dominio cuando usted lee la palabra todos los días. El pecado no tiene dominio cuando su Señor, su Rey, es Dios. Y usted se sujeta a Él, depende de Él y vive en comunión con Él. Entonces, cuando usted dobló sus rodillas a las 6 de la mañana y pasó 15, 20 minutos y le pidió por sus necesidades y le pidió bendición. Y entonces en el transcurso del día, como a las 11 de la mañana, viene el pecado, viene la tentación y le coquetea. Y entonces usted, como está fuerte y el pecado no domina en usted, ni voltea a verlo. Pero aquellos que son dominados y que reinan sus concupiscencias, ni se acuerdan de Dios para darle gracia. Y viene el pecado. Y Satanás es bien astuto. Porque la primera vez que se presenta el pecado es una cosa muy ligera. Ni la percibe usted. Sale la vecina y empieza a platicar con el varón muy tranquilamente. Ah, jiji, jaja, todo normal, tranquilo. Y Satanás, no deis lugar al diablo, dice. Pero como él es estratégico, paciente, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ha visto esos documentales de Animal Planet? Ve la parvada y se avienta. No, él allí está quieto, escondido. Entonces pasa un mes de coqueteo, de risas, de jiji, de jaja. De pronto surge un problema en el matrimonio. Una diferencia. Satanás sigue con su estrategia.
No le hago el asunto largo, pero al año cae en pecado. Y sale el adulterio y sale lo que sale. Pastor, lo quiero ver, quiero que ore por mí. Mi esposo me engañó. Y lo he dicho antes y lo quiero repetir y lo quiero repetir con tristeza. Es como si yo a cada uno de ustedes le entregara un globo inflado y que al año usted me lo trajera y me lo trajera roto y dijera, por favor, pastor, arréglemelo. ¿Cómo se lo arreglo? Eso es el pecado. Destruye. Por eso tienes que querer renunciar a la esclavitud. Tienes que aprender a ser libre. Tú tienes la capacidad de elegir, a no ser ya dominado por esas pasiones y concupiscencias, sino a ser dominado por la voluntad de Dios. La filosofía de este mundo dice que libertad es hacer lo que uno quiera. Eres libre, haz lo que quieras, aunque sabes que terminas sirviendo aquellas cosas que no es la voluntad. Esta es una paradoja maravillosa, que sirviendo a Dios encontramos libertad real. Por eso Jesús dijo que la verdad nos hará libres, y esa verdad son sus palabras, es la comunión con Él. En Juan 8, 31 y 32 leemos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay que permanecer en sus palabras, pero hay que permanecer en oración, pero hay que permanecer con Él. Juan 8, 31 y 32. Es la única manera. Aprende de Jesús, que sometió su voluntad a la de Dios. Tú no puedes alcanzar libertad por ti mismo y en tus fuerzas, pero si permaneces en la palabra, Él te guiará a la verdad y entonces serás libre y serás un verdadero discípulo. Por eso te animo a que desde hoy decidas a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Y por último, si tú lo haces, darás como fruto un buen testimonio. Un buen testimonio. Muchos se decepcionan de los cristianos porque critican, mienten, hacen trampa, porque no dan ejemplo de ser unos buenos imitadores de Cristo. Y en realidad en ningún caso eso pertenece a su identidad en Cristo. Esto ocurre porque el ser humano permite que las necesidades y sus instintos y sus deseos gobiernen su vida. Estar esclavizados a nuestras necesidades compromete nuestra identidad. Insisto, si bien las necesidades son legítimas, como el alimento, el afecto, la sexualidad, el bienestar, el trabajar, el salario, donde vivir, todas estas necesidades se deben de satisfacer en la vida con el límite del amor y el límite de las normas morales que Dios estableció. Y las normas morales que Dios estableció están basadas en los 10 mandamientos. Dice, esto es la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla moral de Dios, la guía de Dios. Permítame recordárselas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Éxodo 20 estoy leyendo. Ni en el cielo ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente
Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estas 3 primeras reglas, leyes o 10 mandamientos buscan honrar a Dios. Vamos por las que buscan honrar al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Esas son las leyes que Dios estableció. Honrar a nuestros padres, a mis progenitores, implica someter mi rebeldía y mi egoísmo a Dios, así como nuestros rencores y resentimientos. Perdonarles. Y ya cuando soy adulto, proveerles lo que necesitan en cualquier momento. No nada más en lo material, sino también en lo afectivo. Es mi responsabilidad honrar a mi padre. Para obedecer el mandamiento de no matar, se requiere gobernar el instinto de la venganza. Para no adulterar, es indispensable no ceder ante todo impulso sexual o el afecto que se puede sentir por una persona que no sea el esposo o la esposa. Entonces, para no ceder a las tentaciones, el ser humano debe gobernarse. A estas alturas, ya sabemos que no es posible hacerlo en nuestra propia fuerza, en nuestra propia fuerza de voluntad, sino con la intervención del Espíritu Santo. La tentación siempre apela a la necesidad y al darle cavidad, somete nuestra razón. Por eso dice en otro pasaje, llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Porque una persona que comete pecado razona y justifica sus acciones. La tentación siempre apela a la necesidad, siempre, y da cavidad y somete nuestra razón. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades, esto es una realidad. Pero hacerlo de la manera incorrecta, esto es pecado. Muchas veces nos convencemos con nuestro propio razonamiento de que es una necesidad. Y quiero decirte, efectivamente lo es. Y entonces damos cavidad a la tentación movida por nuestros propios anhelos y deseos, convenciendo nuestra razón. Por eso el diablo salió a tentar a Jesús cuando tuvo hambre luego de 40 días de ayunar. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Era una necesidad real, era una necesidad física. Por ello es bien importante no exponernos a tener hambre. Permítame darle un ejemplo. ¿Qué dice Éxodo 20:14? No cometerás adulterio. Eso es lo que dice. Recuerde lo que he dicho antes, que nuestras necesidades deben ser satisfechas teniendo como límite el amor a Dios y al prójimo. Podría decir cualquier varón cristiano, tengo necesidad de estar con mi esposa. ¿Esta es una necesidad real? Claro, está bien. Pero el apóstol Pablo nos da la respuesta cuando dice en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. Subraye, de mutuo consentimiento,
para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Usted 24 horas está siendo observado por el demonio. Conoce su vida, conoce sus necesidades, conoce sus conflictos. Y él está esperando como león rugiente, buscando la oportunidad para tentarle. Y siempre va a apelar a una necesidad muy válida, que allí está. Satisfacer nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, de manera correcta, legal, evitará en primer lugar que caigamos en la tentación y cerraremos las puertas al pecado y a Satanás. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre aconsejo, disfrute a su esposa, disfrute a sus hijos, disfrute a su familia, disfrute a sus hermanos, vivan en los parámetros enmarcados por el Señor. Deleítense. La Biblia dice que la identidad del discípulo de Jesús ya no estará dominada por las necesidades terrenales, sino por la nueva naturaleza, la del Espíritu Santo, la que es creada en el corazón del creyente nuevo. En Colosenses 3, 12 al 14 leemos: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Lo que está diciendo aquí, ámense, disfrútense, y si surge un problema, perdónense, arréglense, lleven las cargas unos de otros, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Iglesia del Calvario, vístase como lo que es, como escogida de Dios. Cuando una persona se viste como escogida de Dios, amada con toda paciencia, humildad, mansedumbre, y se soporta uno a otro y perdona uno a otro, como dice Colosenses, entonces estará lista para hacer lo que Jesús dijo en Mateo 5, 39 al 42. Por eso puede poner la otra mejilla cuando se le molesta. Por eso puede dar lo que se le pide y puede cargar la carga una milla más, porque está vestida como escogida de Dios, santo y amado, como dice Colosenses 3:12. Dice Mateo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Pero si usted está viviendo en la carne, si usted no está sometido a la voluntad de Dios, a usted le van a dar en una mejilla y usted va a responder con la mano derecha. Es que son unos abusivos, es que esto no es justo. Si a usted le quitan la túnica, no les va a dar la camisa. ¿Conoce usted personas iracundas, respondonas, que nada se dejan? No están vestidas de amor. No están viviendo en el Señor. No están preparadas para eso.
La identidad del discípulo de Jesús no debe estar determinada por sus necesidades. Si creemos que Jesús vino de parte de Dios a rescatarnos para que vivamos la eternidad con Él, entonces nos ha adoptado como sus hijos. Vivamos como hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Escuche, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por la voluntad de Dios y vivimos en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Mateo 5, 6 y 7. Y los estándares que Jesús nos dejó son mucho más altos. Porque los que encontramos en la ley mosaica dice, no adulterarás. Pero los que encontramos en Jesús dicen, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. El que sea vestido como escogido de Dios, como santo y amado, hace un pacto como el que hizo Job, de no mirar a alguien para codiciarlo. Y uso todos estos pecados como ejemplos, pero hay muchos en la vida diaria. Debemos ser congruentes con una vida de testimonio. Por eso Jesús nos llamó sal de la tierra y luz del mundo, para dar sabor y brillar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Por eso le estoy hablando de que como resultado vamos a dar de fruto buen testimonio. Y como resultado del que vive en la carne, vamos a ver su vida destruida. Al tiempo, a los años. Y uno dice, pero también que estaban, pues también que estaban, pero ya no está. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Testimonio. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, cuando mis necesidades ya no determinan mi vida, sino mi obediencia a los mandamientos de Dios, mi vida ya no está más esclavizada a mis instintos y refleja, y el reflejo es una vida diferente, y comienzo a brillar, comienzo a hacer sal y a hacer la diferencia. En Dios soy libre para hacer lo que es bueno y justo, libre para amarme a mí mismo y conservar mi identidad como un ser creado a imagen de Dios, al no anteponer mis instintos, libre para amar a mi esposa y a mi familia y no anteponer mis deseos, libre para amar a mi prójimo como a mí mismo y no anteponer mis necesidades. Vive según tu identidad en Cristo, para lo que has sido llamado a ser luz que alumbra, sal que da sabor, como vivo entre los muertos, como libre entre los esclavos. Haz la diferencia. Desde hoy, evita que tus necesidades determinen tu identidad y distínguete como hijo de Dios. Porque en primera de Juan 1, 9 y 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar.
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos ayude a hacer justicia y a vivir como a Él le agrada. Padre, prepara a tu iglesia para el tiempo de la tentación, para el tiempo de la concupiscencia, del pecado. Prepara a tu iglesia, Señor, porque vendrán tiempos difíciles, como siempre llegan. Vendrán tiempos de desánimo, tiempos de enfermedad, de tentación, de pecado, donde seremos probados como el oro es probado. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos estar fortalecidos en tu palabra, fortalecidos en una comunión grata y viva contigo. Y al estar en una viva comunión contigo, haremos tu voluntad. Y al vivir en tu voluntad, daremos un fruto de buen testimonio. Y las personas te honrarán. Y podremos nosotros ser de bendición para otros. Porque vivimos como hijos de luz, como hijos del Altísimo. Te alabo y te engrandezco. Sigue fortaleciendo nuestras vidas en estos 40 días. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.